Arosemena. Él es un querido amigo, de hecho es uno de los abogados de acá en la radio. Me acababa de decir que en el IN 99 Media teníamos que ponerle la R porque es marca registrada. Nosotros registramos con él hace algunos años las marcas, Diálogo, algunos. Y cuando lo hicimos, te soy honesto, me llamó la atención, pero de allí para... Flavio también tiene bien, lo he mencionado en el Diálogo 500 veces, él llevó un anteproyecto a la Asamblea Nacional, ¿hace cuántos años, Flavio? 2020, para que no se pueda tomar tu voz, tu imagen, tu foto, sin tu debido permiso. Duerme el sueño de los eternos descansos. ¿Ya? Con tantas barbaridades, olvídense solo de los temas políticos, yo digo, con películas que hemos visto de bullying, que se matan chicos, pueden destrozar una vida, pueden hacer quebrar una empresa y no lo hacen. Entonces, cuando hablamos con Flavio, vamos a hablar ahora sí de estos temas que son importantes e interesantes, porque no solamente porque me decía que hay una ley de propiedad, perdón, de inteligencia artificial que se está por tratar en la Asamblea. Yo creo que debemos tomar en consideración todo esto. Flavio, bienvenido al Diálogo, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Siempre Gracias. es un gusto estar acá en 99. En efecto, en el 2020 fui a la Asamblea preocupado un poco porque veía estas herramientas que todavía no habían llegado de inteligencia artificial, pero ya uno podía ver que venían, ¿no? Ya se veía que íbamos hacia allá. Lamentablemente no logré el auspicio, digamos, de asambleístas que ayuden con el tema, pese a que me recibieron, estuve ahí, etcétera, y presenté el documento. Y ahora hay un proyecto de ley de inteligencia artificial que está por entrar a primer debate. Ahora con las elecciones, pues todo se paró. Pero estoy ahora en la cruzada un poco de tratar de que en ese proyecto se incluya un capítulo que regule estos temas que tú mencionabas bien, derecho de imagen y de voz principalmente, porque ya estas herramientas de inteligencia artificial ya llegaron. Y ya todos vemos lo que hacen, ¿no? Claro. Te replican en la imagen, te replican la voz, pueden hacer básicamente lo que quieran con tu imagen y con tu voz. Y no tenemos, aunque está en la Constitución nuestra, reconocido nuestro derecho sobre imagen y voz, no tenemos una ley que regule cómo, dónde, cuándo, qué contratos se pueden firmar y cuáles no, qué cláusulas son abusivas, etcétera, cuáles son los daños y perjuicios. Entonces, sí es muy importante porque, como tú mencionabas, no creo que deberíamos esperar a una tragedia, ¿no? Ya han existido tragedias en otros países, algunas, aquí en Ecuador no sé si ya, ojalá que no, pero sí es muy, especialmente los jóvenes, ¿no? Están expuestos ahora a un mundo que yo digo afortunadamente no fue en el que yo crecí, porque realmente es muy duro lo que se vive hoy para los jóvenes a nivel tecnológico. Y además el sábado es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 26 de abril, que se celebra todos los años, entonces quería un poco aprovechar para mencionarlo, pero comentando estos temas de tanta actualidad, ¿no? Javier Segarra, por favor. Proyecto de ley está ahorita, ¿no? De inteligencia artificial, sí. De inteligencia artificial, me llamó mucho la atención, abogado. Créame que de lo que usted presentó en el 2020 y lo que se tiene ahora para primer debate, ¿hay algo de coincidencia? ¿No sabe usted bien cómo está? Yo revisé el proyecto y la verdad no, porque lo que yo presenté en el 2020 era focalizado a la imagen y la voz de las personas y los derechos de los seres humanos. ¿Y eso no consta en el proyecto No, de ley acá ahora? lo que se está haciendo es regulando las plataformas de inteligencia artificial, gobernanza de estas plataformas, las autoridades que las controlan, pero no se enfoca en el individuo. Mi proyecto era a favor del individuo, la persona, qué puede reclamar, qué puede exigir cuando se usa su imagen o su voz sin permiso. Y claro, en ese momento tal vez, aunque lo dije y traté de alertarlo, como no existían las herramientas aún, no las teníamos, no se podía percibir en abstracto la gravedad. Era abstracto. Pero ahora ya las tenemos, ya lo vivimos, todos lo vemos. Ya lo vimos ahorita. Lo estamos viendo todo el tiempo. ¿Y ¿no? usted ha ido a la asamblea? ¿Va a ir a la asamblea? O no he ido nuevamente, lo que quiero es abrir un espacio. Exactamente, lograr un espacio, y esta vez tal vez no ir yo como Flavio Arosemena, que fue lo que hice en el 2020, sino ir por medio de alguna asociación, y ya hay algunas que me han expresado interés, especialmente asociaciones relacionadas a la propiedad intelectual, para auspiciar como asociación este proyecto, ¿no? Y no ser yo la voz en el desierto que está ahí, sino que haya un grupo, especialmente algo más desarrollado y formal. ¿Y qué básicamente contiene ese aspecto del cual usted en el 2020 lo presentó y que vale, o que es necesario que lo traten ahora también? Son varias cosas, principalmente las acciones, los remedios legales que se les llama, es decir, ¿qué puedo yo hacer si es que alguien usa mi imagen o mi voz sin mi permiso? Actualmente uno tendrá que recurrir a acciones generales, constitucionales, civiles, con todos los problemas que eso trae, vacíos, etcétera. Entonces yo estaba proponiendo tener acciones expeditas, no tanto administrativas como judiciales, es decir, poder, por ejemplo, ir al
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales era una opción, ¿no? Así como hoy puedo ir a reclamar por marcas y derechos de autor y patentes, también puedo reclamar por el uso de mi imagen y de mi voz. O si no ir donde un juez, pero un juez especializado, por lo menos con una acción especial, para que no pues, sea un proceso ordinario que tome mucho tiempo y más que nada que no haya vacíos y desconocimiento, porque el problema es que el juez va a aplicar normas generales y ninguna de las normas que tenemos hoy fue diseñada para lo que estamos viviendo, ¿no? Necesitamos una norma moderna diseñada para lo que estamos viviendo, que es tan distinto a lo pasado en cuanto a lo que se puede hacer con la imagen y la voz. Imagínense hace 10 años quién se hubiera... es increíble. Nosotros lo teníamos porque entonces podíamos con la computadora hacer la edición, o tomar la foto y ponías, te montabas. No con lo de la inteligencia artificial, pues Javier, que es terrible. Que solo mandas una oración y listo. Ahora, no sé si les ha pasado, pero cada vez es más difícil identificar lo falso de lo real, diferenciar lo falso de lo real. Y cada año que pasa es más difícil. Ya no se trata de ser sofisticado o no tecnológicamente, sino simplemente es tan bien hecho, tan casi perfecto, que uno no lo distingue, ¿no? Entonces viene la desinformación, viene la confusión, el daño a la reputación de la gente, porque ese es otro problema que a veces uno no está consciente, ¿no? Uno ve algo y dice, bueno, seguramente se van a dar cuenta que es falso, o cuando la persona aclara, ya aclaró, pero igual hubieron ya miles de personas que lo vieron rápidamente y dijeron, esto es verdad. Y se replicó. ¿No? Y se replicó, y ya quedé con esa idea. Calcula si eso puede provenir en otro daño. Un daño peor. Producto de ello tienes un problema familiar o cualquier cosa personal, profesional, y te da un infarto, te da un stroke y te quedas por eso. ¿Quién responde? Es profundo. Sí. Y otro tema muy importante que estaba en esa propuesta del 2020 es diferenciar al personaje público de quien no lo es. Claro. Porque en todas las legislaciones del mundo, por lo menos en las modernas, se hace esa diferencia, ¿no? No puede ser que una persona de vida privada tenga que tener la misma tolerancia de uso de imagen que un político, que obviamente pues, decidió voluntariamente ir a la política y tiene que tolerar que le tomen más fotos, que lo critiquen de otra manera. Es decir, no es que tiene que aguantar cualquier cosa, pero la ley sí debe diferenciar, y este es el estándar internacional, entre el personaje público, el deportista, el político, etcétera, y la persona de vida privada, que tiene que tener más protección todavía, ¿no? Entonces, esa diferencia en nuestra norma no existe. Y eso también lo estaba yo proponiendo ahí, y también excepciones para casos especiales donde uno pueda usar la imagen si es que se trata de una noticia, ¿no? Obviamente todos los comunicadores tienen que tener la posibilidad de usar imágenes y voces en reportajes. Todas esas excepciones también estaban contempladas, pero son algunas cosas interesantes y ahora pues creo que cobran más urgencia por esto que hablamos de ChatGPT y Grok y todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y a través de estas asociaciones, para que usted no sea como una voz solitaria en el desierto, Sí. ¿Tienen previsto, están haciendo la gestión para que en la asamblea se los reciba? Porque si ya va a primer debate es dentro de la comisión. Sí, correcto. ¿Y qué comisión es? Disculpe, ¿tiene Todavía comisión? no tengo la información Ya, de pero cuándo se va a debatir no o qué está comisión va a hacer. todavía. Deberían hacerlo Pero ya. sé que está para debatir. Porque si no, a estos de la asamblea se Sí, les va nomás. no les va a pasar. No, pues No, tiene les 50 pasa. cosas, yo lo entiendo, pero esto es un tema Mi gravísimo, querido amigo, Javier. pueden tener 50 cosas. Sí, pero esto es la fundamental. inteligencia artificial hoy en día nos está almorzando a todos. Exacto. Así es. Correcto. Y repito, Javier, hasta la vida está de Pero por supuesto, entonces necesitamos algo que nos regule, una normativa que guíe. Sí. Y no solamente para tenerla como ley, jueces que tengan que especializarse pues, en eso, porque si no, Tienes toda la tiran razón. una norma general y vaya usted a saber cómo termina uno. Como debe haber también, alguna vez se lo dije a la fiscal general, ojalá pueda volver a hablar con ella, que era necesario que se ampliara el tema de fiscales con conocimiento y capacidad de los temas tecnológicos, porque hay tantas barbaridades que te roban la identidad, que se te llevan el billete, pero todo eso cuesta, ¿no? Javier, tienes toda la razón, perdona que te haya interrumpido. No, tranquilo, Mauricio Salem, Cecilia, que es la mayor de todos nosotros, no cumple 30 años, así que ella va a estar con los jóvenes. Obviamente, yo Gracias. estoy aliada a que la tecnología tiene que utilizarse, pero ¿cómo utilizarse como una herramienta? Por ejemplo, en el ámbito académico, ¿cómo se puede utilizar como una herramienta y no, por ejemplo, como una función de plagio? Muy buena pregunta, porque esa es una realidad que se vive ya en las universidades, ¿no? Por un lado, ya existen herramientas para identificar el plagio, lo cual es bueno, porque los profesores pueden usarlas para darse cuenta cuando los chicos lamentablemente están cometiendo estos actos ilegales. Pero también es importante diferenciar entre los usos legítimos de estas herramientas. Yo creo que yo personalmente las he usado mucho como un apoyo en la investigación.
Entonces te pueden servir de guía, te pueden ayudar a encontrar información, te pueden ayudar a corregir, te pueden ayudar a complementar. O sea, hay muchas maneras que uno puede usar ChatGPT o Grok o cualquiera de estas herramientas de forma legal, sin mentir, sin engañar, ¿no? Pero ahí también ya nos encontramos con un asunto de valores, ¿no? De educar a los chicos y decirles, oye, copiar no te ayuda. Si tú simplemente copias o haces que alguien más lo haga por ti, pues no estás aprendiendo, no estás aprovechando la universidad, no estás aprovechando esta etapa de tu vida que no se repite. Entonces va de la mano la educación y el uso adecuado de la herramienta, porque, y en esto quiero ser muy claro, yo estoy totalmente a favor de la tecnología, no tengo nada en contra de la tecnología, pero creo que mal utilizada puede causar muchísimo daño, y ya lo estamos viendo a todo nivel. Y por lo tanto hay que colaborar entre la legislación, que tiene que ser buena, moderna, adecuada, y la parte de la educación, formación, en donde ahí sí ya los padres, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y por ejemplo, con relación a no solamente a una herramienta, ¿cuáles son las afectaciones que tiene? Porque yo me pongo de ejemplo, yo me acuerdo cuando no había el celular, o por lo menos no lo tenía yo, me sabía todos los números de teléfono. Hoy me sé el mío, no me sé ni el de mi mamá. Entonces, poco a poco yo sé que he perdido esta retentiva porque tengo tanta facilidad con los teléfonos móviles, etcétera. ¿Cómo afecta esto también a los nuevos estudiantes que tienen mucho acceso a información de una forma tan rápida, pero me parece a mí que también tienen una memoria más efímera? Sí, es correcto. Yo soy profesor universitario hace ya muchos años y puedo ver un poco los cambios, ¿no? En ciertos aspectos son hasta más inteligentes, en el sentido de que están expuestos a tanta información, son un poco más sofisticados, ¿no? Pero lo que dices tú es muy cierto. Su capacidad de memoria o de atención, ¿no? De atención, de tomar un tema y realmente profundizarlo, es cada vez menor. Y uno lo ve con el paso de los años, cómo va disminuyendo. Y en eso sí, tal vez el uso inadecuado o el abuso de estas herramientas. Si yo me paso el día entero en una pantalla y todavía especialmente si soy todavía una persona joven, se dice que hasta los 25 años uno está desarrollando, el cerebro está en pleno crecimiento. Entonces, si antes de esa edad yo me paso viendo pantallas y conectado y viendo redes sociales, obviamente va a afectar el desarrollo de mi mente, ¿no? Los que crecimos en una etapa anterior tal vez no tuvimos ese inconveniente porque no teníamos la opción. Sí, señor. Y entonces nuestro cerebro creció como el cerebro de todas las otras generaciones que nos antecedieron, pero justo la actual... Normales. Digamos, no había, seguramente. No había, pues, Es que ahora si hubiera existido hubiera sido igual para nosotros, seguramente, sí, ¿no? es Pero que como antes, no existía, no antes teníamos nos quitaban, excepción. perdón Cecilia, antes nos quitaban la calculadora. Chuta. Nada más. Claro. Perdóname, y en Derecho el libro no lo podías tener abierto, Claro. un solo profesor, era Ahora, Claro. aquí, Copy, memorizado. paste y ya está el trabajo. Pero Claro, yo claro, también pero- soy profesor y entonces digo, esta generación está podrida. Digamos que yo creo No que hay... desarrolla. Sí, yo creo que Me hizo son pedazo un en ratito. mucho y en esta parte sí, un poco como decía hace un momento, como padre de familia me identifico, porque yo creo que en muchos sí son, por decirlo de alguna manera, víctimas de las circunstancias, es decir, en el sentido de que les ha tocado un mundo complicadísimo de vivir a nivel de tecnología y de falta de un poco más de concentración en lo profundo. Entonces uno aprende mucho conocimiento superficial, ¿no? Entonces sabes de 50 cosas una capsulita, una pastillita, pero en el fondo pues no estás Hay profundizando nada, especialistas. ¿no? O te vuelves un... Sí, y no es fácil dejarlos a los jóvenes a que ellos se las arreglen. Yo creo que ahí los que somos de otras generaciones tenemos que ayudarlos, ¿no? Orientarlos, especialmente los profesores y los padres de familia, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Cecilia. Flavio, buenos días. Un gusto ¿Qué tal, poder Mauricio? conversar contigo hoy día. Y dime una cosa, en base a lo que se trató, se intentó hacer en el 2020, ¿cómo estamos realmente en cuanto a legislación de propiedad intelectual del 1 al 10 en el país? Y si las redes sociales, que tienen ya algunos años, no se ha podido regular adecuadamente para que, sí, y son un medio de comunicación masivo hoy día, que pueden llegar no solamente a nivel nacional, sino al mundo, y no se ha podido regular, ni los organismos electorales, ni los organismos jurisdiccionales, ni mucho menos. ¿Cómo hacer para que realmente aterricemos una verdadera ley de propiedad intelectual? Y del 1 al 10 en el Ecuador, ¿en qué nivel estamos? Claro, gracias, Mauricio. Mira, en propiedad intelectual no estamos tan mal realmente. Hay mucha normativa de propiedad intelectual. Lo que nos está faltando es derecho de imagen. Eso. Porque la normativa de propiedad intelectual que tenemos regula
bastante bien, no es perfecta, pero bastante bien temas de marcas, temas de derechos de autor, temas de patentes, ¿no? Todas estas creaciones del intelecto humano, pero no regula el derecho nuestro sobre nuestra imagen y nuestra voz. Y entonces... Quizá me expliqué mal y ahí hacer un paréntesis. Sé que está bien regulada, pero ¿qué tan juzgada o qué tan aterrizada está en los reclamos que pueden existir del tema de propiedad intelectual, a efecto de saber si no es como un juicio que todos dicen, ay, mejor arreglo, porque ¿para qué voy a enjuiciar si me voy a demorar 5 años o 3 años o 4 años en juicio con los costos que esto amerita? ¿Qué tan rápido, qué tan diligente es la ley traída a la práctica? Si excluimos el tema del derecho de imagen y voz, que ya lo voy a mencionar nuevamente ahora, si hablamos de una infracción de marca, por ejemplo, alguien toma tu marca sin permiso y la usa en una red social. Ese tipo de reclamo tienes varias opciones hoy en día. La primera es ir a la red social, porque las redes sociales tienen un mecanismo de control y está diseñado especialmente para reclamos incluyendo propiedad intelectual. Entonces tú puedes presentar en la misma red social un reclamo, ahí mismo en la página web, diciendo han tomado mi marca sin permiso, adjuntas el certificado de registro, y si es una toma pues idéntica de la marca, lo más probable es que le bajen el post o incluso le adviertan que le pueden cerrar la cuenta. Si eso no es suficiente, puedes intentar lo que llamo yo una acción extraprocesal, que la uso mucho en el estudio jurídico, que es enviar cartas de cese, ¿no? Decirle a la persona, oiga, mire, no lo quiero demandar, retire lo que puso o lo voy a tener que demandar, y si no lo hacen 24 horas lo demando. Si eso no es suficiente, puedes ir al SENADI, que es lo que antes era el IEPI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y poner lo que se llama una tutela administrativa, que esa sí puede tomar varios meses, pero digamos que también funciona relativamente bien. Y si eso no funciona, que ya son casos muy, muy puntuales, te toca ir al juicio, que ahí sí vienen los problemas que mencionabas y que todos conocemos en la función judicial. Ahora, en el caso del derecho de imagen y de voz, si alguien toma tu imagen o tu voz, no tu marca o tu patente, sino tu imagen o voz, y la usa sin permiso, la manipula, ahí sí tenemos un problema grave, porque en la ley de propiedad intelectual prácticamente no hay nada. Hay un par de artículos que aplican solo en casos muy puntuales, y la regula. En la Constitución está mencionado simplemente el derecho que tenemos todos sobre nuestra imagen y voz. La privacidad. Y dice, y de hecho la Constitución dice, será regulado por la ley o será protegido por la ley. Lo dice expresamente, y no tenemos ley desde el año 2008, que es la actual Constitución. Entonces, esa fue la propuesta mía del 2020, eso es lo que yo quiero crear conciencia, y ahora que tenemos un proyecto de ley en la Asamblea de inteligencia artificial, que justamente son las herramientas que causan mayor problema en cuanto al uso de la imagen y la voz de las personas, hacer un esfuerzo para intentar de que en ese proyecto que recién se va a debatir, se incluya un capítulo, una sección sobre estos temas de la protección de la voz y la imagen de las personas, porque como estábamos hablando, pues es realmente un tema importante, y la manipulación que se puede hacer no tiene precedentes, ¿no? La manipulación que se puede hacer sin aparte de eso, el riesgo reputacional y el daño que uno puede recibir puede ser irreversible, irreparable, así es. Irreparable. Gracias por la absolución de estas inquietudes, estimado Flavio. Le doy paso a Jaime, que creo que tiene alguna otra inquietud. Gracias, Mauricio. La verdad es que escuchándolos, mis compañeros han tocado casi que todos los temas, pero el tema es cómo aplicar una ley, porque en el Ecuador tenemos muchas leyes, muchísimas, y te diría que regulan un sinnúmero de cosas, pero los delitos como tal no son digamos, no son juzgados, o más allá del trámite que es un juicio. No hay una autoridad que pueda implicar una sanción a alguien que viola una ley. Y en este caso, inteligencia artificial, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se tiene pensado como para aplicar justamente una ley que beneficie o proteja el derecho de las personas, pero que exista una sanción, que no quede en una palabra muerta, digamos? Claro, bueno, es una realidad lo que acabas de decir, que la ley es una parte de la solución, pero no es lo único, definitivamente. La ley sola no soluciona nada. Es un elemento importante que tiene que existir, pero si no hay una autoridad debidamente formada en la materia o no hay un proceso expedito, no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, en el campo de la inteligencia artificial, en este proyecto de ley que ya está en la Asamblea, aunque no se habla nada del derecho de imagen y de voz, y no lo hace adecuadamente, ni siquiera lo menciona como derechos individuales, sí hay la autoridad de control, sí está creando ese proyecto, y va a crear, si se lo aprueba, una autoridad especializada de control, que sería la de gobernanza de las herramientas y las plataformas y las
iniciativas de inteligencia artificial. Entonces eso sí está contemplado, pero mi preocupación es que eso, sin los derechos claros de los individuos, y ahí es donde un poco creo que nos está faltando, ¿no? Porque lo que yo propongo y lo que quisiera es que ese derecho constitucional que tenemos las personas en Ecuador sobre nuestra imagen y nuestra voz, sea regulado como eso, como un derecho individual de una persona. Si a mí no me da la gana de demandar, no demando, no es que estás obligado, claro, es libertad tuya si reclamas o no reclamas, y si quieres reclamar, tener un camino claro para hacerlo. Más que la entidad reguladora, es el individuo que tenga la libertad de reclamar cuando considera que tiene que hacerlo y que puede ir a una autoridad que realmente conozca la materia, sea esta nueva entidad que piensan crear de inteligencia artificial, o como yo proponía en temas de derecho de imagen y de voz, más bien aprovechar al CENADI, que ya existe hace 20 años, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y que ya tiene toda una infraestructura, y aprovecharlo para darle también esa competencia y poder, así como reclamo por el uso de una marca sin permiso, reclamar por el uso de mi imagen o mi voz sin permiso. La segunda pregunta que te iba a hacer es, este derecho individual, que es justamente la explotación de la imagen y de la voz de las personas, no es solamente por la inteligencia artificial. Esto hace años. No, es lo que te está diciendo hace él. años. ¿No me has escuchado hablar de esto, Jaime? Sí, años. sí, pero lo que voy es que hace años, inclusive te voy a dar un caso, ¿no? Es decir, las agencias de publicidad para hacer una publicidad, ¿no? ¿Verdad? Utilizaban ciertos modelos o ciertas personas que no conocían, pues digamos, los derechos individuales. ¿Cómo? Esto no es lo mismo que ahora, porque el derecho individual existe y fue explotado de una manera, digamos, arcaica, y ahora con la inteligencia artificial es lo mismo. ¿Cómo hacer para que efectivamente eso suceda? Porque durante todo este tiempo no ha habido ningún tipo de resultado. Digamos, yo creo que el problema es la gravedad de la situación, ¿no? Antes de las herramientas de inteligencia artificial sí habían problemas, pero digamos que la capacidad de manipulación de la imagen no era la que tenemos hoy. Hoy con las herramientas hay una capacidad de manipulación de la imagen de las personas y de su voz que no existía antes. No existía. Sin precedentes, el riesgo es mucho mayor hoy. Entonces antes yo personalmente conocí casos, tuve un par, se hicieron procesos, se ganaron juicios, es decir, hubieron problemas y hubieron casos, pero hoy se ha desbordado un poco el tema, en el sentido de lo que se puede hacer. Entonces yo sí creo que en eso no tenemos precedentes, ¿no? Es correcto que antes existía el uso de la imagen sin permiso, eso es correcto, pero no había el grado de manipulación que hay hoy. Y eso sí es algo sin precedentes. Y que está, como dijiste, Flavio, aquí jugando desde la campaña y desde antes de la campaña. Ahora en la campaña lo vimos, ¿no? Que es algo totalmente. Que habrá que conversar algún momento. Sí. Flavio, muchas gracias Encantado. por tu amabilidad. Gracias por la invitación. Un tema interesante. Y yo voy a seguir hablando de esto. Me darás una ayuda de memoria y cuando invite a algunos asambleístas te invito, así sea virtualmente, para poder trabajar. Antes de irnos, solamente decirles que no se olviden que Paloma viene, que le encanta Ramiro Paloma San Basilio, que con su gira de 50 años que se llama Gracias, viene el 29 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar a las 8:30, entradas ya a la venta en ticketshow.com.es. Queridos amigos, qué buen programa. Qué buen programa. Todo el día, toda la semana ha estado muy buena. Bien cargadito. Mañana, Dios mediante, estaremos en la mañana con el señor Seminario, que estará aquí como todos los viernes, y les cuento. Pero va a estar aquí, ¿no? Viene acá, sí. Y que el doctor Henry Cucalón, desde el próximo miércoles, vuelve ya al panel, después de haber estado prestado en la política, después de la primera vuelta ha estado en socioempleo también, pero ya vuelve a... ¿Qué me preocupa? ¿Qué le preocupa? Que cada vez que tenemos estos panelistas muy importantes, van a la política. Cuidado, la directora... Se lanza para ¡Caramba! Se sienta al lado ahí. Aquí yo voy a armar equipo con Mauricio, que también está dispuesto a participar. En algún momento, ¿sí o no? O sea, hemos sido barajados todos. Todos No, barajados. como Pero ustedes eres- dijeron que no están dispuestos a Uno los participar el día del debate. promociona y termina barajado. Bueno, a mí ya me barajaron. Ah, caramba, a mí no me pero- sueltan el brazo. Una que me equivoco y aquí No estoy. puede aquí. Muchas gracias, primo. Nepotismo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo.